¿Qué son exactamente estos tratados y por qué se habla tanto de ellos? Primero hablaremos del TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, o Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, que es una propuesta de tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos. No olvidemos que el liberalismo es una herramienta judía. Una maniobra geopolítica y neoliberal de esencia atlantista, talasocrática, que tiene como objetivo en letras pequeñas el aumento de la hegemonía de Estados Unidos, no muy distinto a los fines que tiene el TPP, Trans-Pacific Partnership, o Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, del que hablaremos más adelante. Entendemos por talasocracia del griego talasa, que significa mar, y kratos, que significa gobierno, un concepto geopolítico y geoestratégico que denota al Estado, cuyos dominios son principalmente marítimos. La talasocracia tiende a generar estados comerciales especulativos y liberales y a conceder importancia al dinero y a las mercancías. Asimismo, tiende a formar un sistema unipolar, globalización. Las talasocracias tienden a ser más urbanas en lo demográfico y más progresistas en lo social. En caso de que tengan ambiciones expansionistas, tienden a expandirse de forma sutil y globalizadora, usando menos la guerra y más el movimiento de hilos, el despliegue de influencias y las presiones en general. Las principales potencias talasocráticas actuales son los poderes atlantistas de la Unión Europea, especialmente el Reino Unido y Estados Unidos. Por otra parte está el TPP, y antes que nada es necesario aclarar que el continente iberoamericano se divide o se dividía en un bloque que favorecía directamente al anglosionismo y otro que formaba parte del Foro de Sao Paulo, es decir, de la disidencia controlada, populismos neomarxistas de izquierda castrochavista del lobby judío de Washington. Pues bien, los gobernantes de los países del primer bloque, México, Perú, Chile y Colombia, fueron quienes firmaron o simpatizaron con la propuesta de este Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Algunos de los temas tratados en este acuerdo son bajar las tarifas comerciales, regular estándares ambientales, leyes de propiedad intelectual y leyes de transferencia de datos. Pero, ¿en qué afecta eso a un ciudadano promedio? Bueno, se extendería la duración de las patentes de medicamentos, retrasando la salida de productos genéricos y dejando sin muchas opciones a quienes esperaban consumirlos. Pero eso no es todo, también habrá regulación del Internet. Tu proveedor de Internet estaría vigilando si infringes las leyes excesivas de copyright. Lo cierto es que el organismo que ha determinado el progreso de estos tratados comerciales es nada más y nada menos que la Comisión Trilateral, una entidad fundada por iniciativa de David Rockefeller, judío, en julio de 1973, que consolida la alianza entre el poder de las transnacionales, el de las finanzas y el de la política, gracias a una red de influencias cuyas ramificaciones se extienden a los principales sectores de la sociedad estadounidense y mundial. A continuación transcribo dos citas de miembros clave de la Comisión Trilateral que reflejan claramente el tipo de objetivos globalistas que persigue esta oscura entidad. El Estado-nación como unidad fundamental de la vida organizada del hombre ha dejado de ser la principal fuerza creativa. Los bancos internacionales y las corporaciones multinacionales están actuando y planificando el futuro en términos que son mucho más avanzados que los conceptos políticos de la nación-estado. Esto lo dijo Zbigniew Brzezinski, ideólogo del lobby judío en 1969. Recordemos que Brzezinski fue el mentor en política exterior de Obama después de que él mismo ganara la presidencia en 2008. Cualquier duda sobre los objetivos de la Comisión Trilateral es contestada por el propio David Rockefeller, su fundador, en sus memorias del año 2003. Él dice: algunos incluso creen que somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos, calificando a mi familia y a mí mismo como internacionalistas y acusándonos de conspirar con otros alrededor del mundo para construir una estructura política y económica global más integrada en un mundo unificado. Si ese es el cargo, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Que nadie se deje engañar por expresiones grandilocuentes. Cuando Rockefeller habla de estructura política y económica global más integrada en un mundo unificado,
De lo que está hablando es de dominación a las poblaciones de todo el mundo a través de las grandes corporaciones. La Comisión Trilateral sigue dominando todos estos resortes para diseñar el mundo futuro para que sirva a sus intereses. El actual representante de comercio de Estados Unidos, nombrado por Obama en 2013, y que es responsable de la negociación del TPP con otras 11 naciones, es Michael Froman. Qué casualidad, o otro judío, un exmiembro de la Comisión Trilateral, pero que nadie se deje engañar por la expresión exmiembro. Los miembros de la Comisión Trilateral dimiten cuando toman posiciones en el poder ejecutivo del gobierno, y cuando al final sirven en posiciones vitales como la de representante comercial estadounidense, que no llegan allí por accidente, están allí siguiendo una agenda específica. De todos los objetivos que tiene la Comisión Trilateral, los tratados que actualmente está impulsando, es decir, el TTIP y el TPP, son elementos cruciales y prioritarios en su esfuerzo por favorecer los intereses de las grandes corporaciones que deben sustituir a los gobiernos como herramienta. Una de las megacorporaciones que más favorecidas son por la Comisión Trilateral es Monsanto. Del 2001 al 2008, un hombre llamado Islam Siddiqui fue un lobista acérrimo encargado de defender los intereses de Monsanto, Bayer, Dow, DuPont, Syngenta, etc., las mayores y más agresivas corporaciones de biotecnología del mundo, siendo vicepresidente de CropLife America. El 21 de octubre del 2011, Obama nombró a Siddiqui jefe negociador agrícola del gobierno federal y sirvió en esa posición hasta que renunció el 12 de diciembre del 2013. Durante su mandato, Siddiqui, hombre de Monsanto, negoció a fondo los acuerdos del TPP. El 22 de abril del 2009, Siddiqui había realizado una conferencia para la prensa titulada falsamente La Revolución Verde. Lo que necesitamos ahora en el siglo XXI es otra revolución no llevada a cabo de forma convencional. Necesitamos usar las tecnologías del siglo XXI, incluida la biotecnología, la tecnología de mejora genética y las tecnologías más avanzadas de la biología molecular. Los productos químicos, los pesticidas, ahora dejan una menor huella en el medio ambiente. Son más verdes en términos de los efectos adversos y los efectos ecológicos, y también son probados más a fondo. Siddiqui es un profesional de la desinformación. Por ejemplo, el pesticida más utilizado del mundo, desplegado conjuntamente con los cultivos transgénicos de Monsanto, está siendo probado tan a fondo para garantizar su seguridad que ahora ha sido declarado probable cancinógeno por la Organización Mundial de la Salud. Obviamente estamos hablando del tristemente famoso Roundup. Probablemente la función de Siddiqui al negociar los intereses de Estados Unidos en el TPP era la de favorecer a las grandes industrias norteamericanas de la biotecnología y a todas las empresas que se ganan la vida vendiendo cultivos y semillas genéticamente modificadas, junto con sus pesticidas. ¿Cuál será el resultado de la participación de Siddiqui en las negociaciones de estos tratados? Pues que naciones que se resistan a la importación de alimentos OGM serán demandadas en tribunales privados por interferir con el libre comercio. Este es el objetivo primordial que tienen el TPP y el TTIP. Consideremos un ejemplo concreto reciente. El movimiento de rechazo en el condado de Maui, en Hawái, donde en las últimas elecciones los ciudadanos votaron por bloquear los experimentos con cultivos OGM y sus pesticidas asociados, hasta que una investigación independiente pudiera evaluar los efectos sobre la salud de esas actividades al aire libre. Monsanto demandó la suspensión inmediata de esas iniciativas votadas democráticamente en las urnas y consiguió una medida cautelar, con lo que el caso y la oposición popular han quedado paralizados en la Corte Federal desde entonces. Esto es a pequeña escala lo que le espera al mundo con los tratados TPP y TTIP. Bajo el TPP, todas aquellas acciones exitosas de las comunidades locales contra el cultivo y uso de transgénicos y sus pesticidas en cualquiera de los 12 países que han acordado el tratado serán consideradas un obstáculo al libre comercio. Y en vez de provocar una batalla judicial pública, las empresas podrán simplemente demandar o amenazar con demandar en un tribunal privado al país que se oponga a sus intereses, automáticamente derrotando a las comunidades locales y ganando el juicio.
De hecho, los intentos por etiquetar los alimentos OGM y todas las leyes anteriores que obligan al etiquetado de estos productos en varios países podrían ser canceladas de manera arbitraria. Consideremos la reciente acción de los representantes de comercio de Estados Unidos en Europa. Durante la negociación del TTIP, los congresistas republicanos del comercio presionaron a la Unión Europea para modificar su postura sobre los pesticidas. The Guardian, el 22 de mayo del 2015, plasmó los hechos así. La Unión Europea ha renunciado a las leyes contra los pesticidas debido a la presión de Estados Unidos sobre el TTIP. Los funcionarios de comercio de Estados Unidos empujaron a la Unión Europea a dejar de lado toda acción contra los productos químicos que actúan como disruptores endocrinos relacionados con el cáncer y la fertilidad masculina para facilitar el progreso del acuerdo de libre comercio. Lo más grave es que esta acción represiva y criminal se ha producido sin que tan siquiera el tratado haya sido ratificado. La presión para que alcance un acuerdo que beneficie a las grandes corporaciones ha pasado por encima de los efectos tóxicos que puede tener sobre la población el uso de productos químicos que provocan la infertilidad masculina y cáncer. Este es el respeto que tienen los gobernantes y los políticos norteamericanos y europeos hacia las poblaciones que dicen representar. Este es el tipo de juicios que podemos esperar cuando el TTP y el TTIP sean ratificados. Esta es la cara del globalismo corporativo. Esta es la cara de la Comisión Trilateral Globalista. Recientemente el senador Jeff Sessions rompió el código de silencio sobre lo que representa el tratado TPP. Su revelación más impactante fue sobre los acuerdos en vivo. Los acuerdos en vivo son cambios arbitrarios que se pueden hacer en el tratado sin consultar al Congreso, después de que el tratado haya sido ratificado. En otras palabras, el tratado es el tratado hasta que no lo es, hasta que se convierte en algo más, en algo diferente, algo peor, algo que permita a las megacorporaciones obtener un poder aún mayor grado que el que se negoció previamente. Bárbara Chicherio ofrece una poderosa idea de la que está por venir si el TPP y el TTIP son ratificados. Los acuerdos comerciales nos dejan una historia de desplazamientos de los pequeños agricultores y de destrucción de las economías locales de producción de alimentos. 10 años después de la aprobación del TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 1.5 millones de agricultores mexicanos se fueron a la quiebra porque no podían competir con el maíz estadounidense altamente subsidiado, que entraba a raudales en el mercado mexicano. En los mismos 10 años, México pasó de ser un país que prácticamente producía la totalidad de su propio maíz, a convertirse en un país que importa ahora al menos la mitad de este alimento básico. Con ello, los consumidores mexicanos están pagando precios más altos por el maíz transgénico de Monsanto. Pero no se trata solo de los productos OGM. Supongamos que una compañía farmacéutica de Estados Unidos decide exportar un nuevo fármaco a Japón, a Australia o a Canadá, todos ellos miembros del TPP, y supongamos que ese medicamento es altamente tóxico. Supongamos que los gobiernos respectivos de esas naciones se oponen a importar el medicamento tóxico. Gracias al TPP, la compañía estadounidense podría demandar y ganar un juicio, obtener una gran indemnización y obligar a esos países a importar el medicamento tóxico de todos modos. Los detalles de las negociaciones del TPP, el texto del TPP son secretos, así como sucede con el TTIP. A los funcionarios gubernamentales de los países miembros no se les permite conocer todos los detalles del tratado, ni están autorizados a revelar lo que saben al público. Se trata de una dictadura oligárquica de las empresas a escala global. Aquellas personas que todavía creen que un mundo unificado entregado por los poderes fácticos nos dará a todos una vida mejor, más vale que dejen de creer en cuentos de hadas y que empiecen a observar la realidad de la traición que se está realizando. La Comisión Trilateral, así como todas las entidades globalistas, tienen como objetivo destruir los derechos y el poder de todas las comunidades y, en última instancia, destruir a todas aquellas personas que todavía tengan el objetivo de defender su libertad. Las plutocracias encarnadas en organismos como la Comisión Trilateral están construyendo una auténtica pesadilla para todos nosotros, una dictadura global regida por grandes corporaciones y grandes bancos que serán propietarios de todo, incluidas nuestras propias vidas.
Que nadie se deje engañar con la oleada de propaganda que se producirá cuando traten de vendernos las bondades del TTIP.